Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Bueno, me gusta harto el capítulo de hoy porque nuestro tema principal creo que nos define completamente cómo nos vamos a hablar como expertos de la queja. De expertos de la queja. Si somos unos quejones, Claro. Nos pasamos quejando en todos los capítulos de Vamos todo. a ver cuáles son los aspectos positivos de la queja. Sí, y veremos los negativos, vamos Sí. a tener que enfrentarlos también. Sí. Nuestra posición neurótica, Felipe, vamos sí. a tener que cuestionarla. Bueno, neurótico conmigo son amables. Yo a veces bordeo otras estructuras. Y también, bueno, tendremos un concepto que es el síndrome de la felicidad desplazada, que de alguna forma u otra se vincula con lo de la queja, así que ahí hacemos un puente. Pero, ¿de qué nos hablaremos hoy, Paloma? Bueno, hoy no vamos a hablar, quizás va a ser el único capítulo en el que no hablemos y se volvió como perentorio, porque ya las elecciones son en 2 semanas y estamos en un escenario supuestamente altamente convulso al respecto. Sin embargo, no parece verse tan convulso, ¿no? Más bien lo que hay es como cotidianamente una especulación con respecto a las encuestas, el valor de las encuestas, la metodología de las encuestas, pero cualquier encuesta nos hace pensar que en segunda vuelta nos ganaría la derecha por bastante, si es que todo sigue más o menos perspectivándose así, ¿no? En realidad el escenario es un escenario en donde, desde mi paupérrima y desinformada opinión, Janet Jara tendría que ganar en primera vuelta con el 50+1. Cosa que no quiero ser ingenua, ¿no? Ahora no vas Ahora a ser no voy a ingenua. ser ingenua, no lo creo. Ahora. Ahora. Sí. Fui ingenua con el tema de mi ley, lo reconozco, pero ya se acabó la era ingenua de Albana. Ah, muy bien. Fin. Y bueno, tendría que ocurrir así porque de otra manera el escenario en segunda vuelta es bastante poco propicio, lo cual nos lleva a pensar un poco qué le pasó a Chile, ¿no? Bueno, algunos hablan de una derechización de Chile y bueno, hay cosas que van para distintos lados, porque algunos hablan que sí, efectivamente el electorado de derecha aumentó, etcétera, etcétera, pero por otro lado hay otras cosas que me parecieron interesantes, que es que hay muchos votantes que en el fondo no tienen ningún tipo de identificación ideológica, o sea, ni de izquierda ni de derecha, ese tipo de coordenada no les va ni les viene, y más bien se identifican con ciertos aspectos como específicos de contextos dados o ciertos tipos de personalidades, y que al parecer son bastantes, y ellos son los que terminan definiendo las elecciones, porque si no fuese voto obligatorio sería bien distinto el escenario. Ah, por supuesto. Yo creo que sí. Además son votantes, digamos, que más que partidarios ideológicos tienen, más bien me da la impresión, temas, como el tema de la seguridad, de la delincuencia, del trabajo, la adversión a lo extranjero, en fin. Sí, pareciera ser algo así, ¿no? No sé, igual a mí me parece que como que requiere una vuelta un poquito más profunda también, no solo, o sea, no sé, hoy día nosotros no lo vamos a lograr hacer, pero los análisis yo los encuentro flojos, ¿cachai? Como que es flojo decir que en el fondo el problema de que hoy día tengamos 3 candidatos de ultraderecha, porque son 3 candidatos de ultraderecha, ¿no? Es como Sí. que capturan el 60% o más de la intención de voto de los chilenos, sea porque hay un sector que no se ubica por coordenadas políticas tradicionales, me parece flojo como análisis. O sea, algo pasa que tiene que ver con que efectivamente para las personas los discursos conservadores y reaccionarios son una alternativa hoy día, ¿no? Y que en el fondo pareciera estar diciendo como queremos la suerte de mano dura, ¿no? Eso revitaliza una serie de cosas que a mí me parecen mucho más peligrosas. Más peligroso que gane Kast o cualquiera de ellos en una segunda vuelta, a mí lo que me parece es lo que habilita en la subjetividad, ¿no?
porque lo que habilita la subjetividad ciudadana es para mí la representación de un conjunto de pensamientos reaccionarios y antihumanitarios y discriminadores y que implican, digamos, que efectivamente el uno contra el uno, la lucha del semejante se va a habilitar. Los discursos de Estado van a ser discursos que habilitan el fascismo cotidiano. Bueno, pero eso también es algo que es mundial, ¿no? O sea, está de moda, o sea, claro. Está de moda. Los discursos del odio y los discursos paranoides y del enemigo público son el pan cotidiano, ¿no? Pero ahora hay mucho análisis de más profundos justamente que dicen que detrás de estos discursos, y bueno, y sobre todo el de Kast, que supuestamente sigue siendo como la gran elección, el que podría ser lo más probablemente el futuro presidente, no hay, más allá de ciertas palabras, o sea, de ciertas frases incendiarias, no hay ningún respaldo de nada. Y ha jugado esa estrategia y en el fondo ha evitado ir a ciertas entrevistas complejas, como ir donde Machati, donde quizás lo hubiesen arrinconado un poco más. Machati ahora. ¿Cómo Yo se creí dice? que era Mochati. Yo pensé que era Mochati. Ahora es Machati. A mí me produce. Me mandé un Paganini. Te mandaste un Paganini. Te voy a dar a vos. Me mandé un Paganini. Mochati, querido, Mochati. Machati. Me gusta más Bueno, Machati. porque a mí también, porque le da con el machete. Sí. O por el macha, no quizás sé. confundí con el café Sí. también. Sonaba muy penca. No era el machete. El machete sonaba mejor. Sí. No, pero decir que ha evitado todos los lugares donde él debería poder desplegarse más para poder explicar más su postura, desde donde viene, o sea, cómo respaldar argumentativamente su ideología, y ha evitado todo eso, y al final las personas terminan votando por cosas sumamente superficiales y francamente improbables, además de ser un poco la columna de Matamala que decía, mira, dicen toda esa weá, nada está respaldado, pero filo, no importa, votemos la weá, después veremos. Sí. Y en general, ¿qué pasa? Que queda la cagada, y nadie queda satisfecho. Acuérdense que en Argentina había gente que votaba a Milei y decía, no va a ser lo que dice. Claro. Estamos más o menos en esa misma lógica. Yo no sé si esto da para un análisis profundo. Al contrario, yo encuentro que hay una banalización de todo. Sí, pero esa banalización responde a algo y yo creo que en parte responde como a un fenómeno primero de melancolización mundial. Social. O sea, que en el fondo efectivamente lo que hay es una falta de esperanza. Y por lo tanto los discursos que apelan a la esperanza como que tampoco son discursos convocantes, ¿no? Sí. Son discursos cierto. que están... o sea, todo esto cosa de no nos soltemos más, ya ahora que nos encontramos, y como esta cosa así muy del discurso, el discurso 18 de amoroso octubre. no prende. No prende para No. nada. Lo que yo siento es que, por eso digo que hay como varias capas, pero que hay una capa que tiene que ver, que sí nos interpela directamente como profesionales de la salud mental, ¿no? Es que efectivamente yo creo que hay una crisis importante en términos de proyecto utópico, ¿no? Si es que la utopía tenía algún sentido, de esperanza de transformación, ¿no? Porque no hay esperanza de transformación. O sea, de hecho, ni en las franjas que yo sí estuve mirando y eso, lo que hay es una promesa de administración, una promesa securitaria, ¿no? Como todos tienen un énfasis en la seguridad, y una especie de defensa de personas constante. No hay colectivo, desaparece el colectivo como recurso, el colectivo incluso político, ¿no? Como las fuerzas políticas. De hecho, la campaña de Janet es una campana también, ¿no? Como de ese tipo de discurso, ¿no? Ella hay que votar por ella porque ella en el fondo es una mujer pobre, que salió con mucho esfuerzo, que estudió mucho, que su trayectoria es intachable, pero eso es la persona, ¿no? Como que las fuerzas políticas que la acompañan no le aportan nada, o si le aporta, yo me imagino que hay asesores y gente que realmente sabe por qué razones vota la gente, y claramente lo que hay son personas. Sí. Lo cual además hace más curioso que haya un 60% de chilenos que podrían llegar a votar por un hombre rubio, de ojos azules, como el nazi, hijo de un nazi, ¿no? Es como votar contra ti mismo, ¿no? Es un acto, como un pasaje al acto, diría yo. O una identificación con el agresor. Claro. Un síndrome de Estocolmo. Un síndrome de Estocolmo, porque ¿qué es lo que les promete?
Bueno, pero eso justamente es la melancolía, ¿no? El síndrome de Estocolmo. Estamos todos melancolizados. Porque además, es cierto, no hay ninguna propuesta política, no hay ningún discurso de ninguno de los candidatos, tampoco de Janet Jara. No, con suerte hay una especie de ofertones, por ejemplo, Exacto. Parisi te ofrece, el único que yo lo he visto, una Parisi, propuesta Almacenes concreta. París. Una propuesta concreta de Parisi fue como una canasta básica reducida del IVA. Reducir el IVA a una canasta básica, cosa que los alimentos no tengan que pagar estos impuestos que en el fondo hacen que los pobres y las clases medias paguen un montón de impuestos que los ricos. Sí. Y esa es una propuesta concreta que es un ofertón. O el ofertón de Evelyn Matei de yo te voy a poner tu casa, el Estado pone el pie y tú te entregas tu esfuerzo, ¿no? Entonces tú podrías tener tu casa propia porque el Estado va a poner el pie para toda esa vivienda. Y con eso es como la promesa también a que tú puedas acceder a un departamento o a estas cosas que en el fondo las inmobiliarias tienen acachadas en este minuto con la crisis. Bueno, pero esos ofertones yo creo que calan, ¿eh? Claro. Calan porque es como la mercantilización del discurso. Cast ni siquiera ha tenido que hacer un ofertón. ¿Qué ofertón tiene Cast? No tengo idea. Dime tú. ¿Ha ofertado algo? Él hablaba de las contribuciones, ¿o no? Al menos, en ese tipo de cosas. El que hace eso fuertemente es Kaiser, que le promete a la gente, que no a los empresarios, que no van a pagar, más impuestos, y que a la gente que tiene casa que no va a pagar contribuciones, y así, como una especie, como el reverso preciso de tú querías Estado, un Estado que regule, que ordene, que distribuya, y Kaiser es como la versión al contrario, así como la versión más radical de al contrario. Pero a mí me da la sensación de que lo que está pagando efectivamente ya no son como ideas complejas sobre una mirada compleja también. ¿Pagando o pegando? Lo que está pagando y pegando, las dos cosas. paga electoralmente y pega en las mentes. Pero es como la irreverencia. Siento que es un discurso que está pegando fuerte. Porque Kast ha bajado en la encuesta y creo que justamente es porque se ha callado y se ha mordido la lengua y ha sido muy conservador. Tenés razón. Y no más contribuciones inmobiliarias, Kast. Kaiser ha subido porque les gusta a las personas su sinceridad, su ser directo. Y porque el ofertón igual es, aunque tú no tengáis una casa, cuando alguien te dice, tú que eres un empresario, no vas a pagar impuestos, y tú tenés un puesto de algo, porque en este país todo el mundo tiene un emprendimiento de algo. O sea, la gente vende desde cosas tejidas hasta libros, en mi caso, ¿no? O sea, como que igual es... nadie dimensiona realmente en qué consiste eso, qué significa para el Estado que los impuestos bajen. Bueno, pero es que a nadie le importa mucho porque han logrado poner sobre la mesa la idea de que el Estado de Chile es grande, siendo que es pequeño. Reducido a la y que en realidad los Estados además no sirven de nada. Exacto. ¿A quién cresta le importa el Estado? El Estado no le importa nada. Efectivamente. O sea, seguir expoliándolo no es un problema. Sí, pero el tema es que eso invisibiliza que efectivamente los impuestos tienen una función pública. Sí, pero hoy eso es visto como un robo. Pero lógico, es visto como un robo o sinónimo de aprovechamiento. Claro, sí, esto no tiene que ver con que, ¿sabéis qué? Mira, leía una cifra que por esta cosa de del tax Zuckerberg que se está hablando en Francia, que es como, bueno, tratar de a los 500 fortunas de Francia que paguen 2 millones, o sea, 2% de nada, que es nada, y todo el mundo se opone. Y entonces la cifra era el 1% más rico se hizo con el 40% de la riqueza producida y el 50% más pobre se hizo con el 1% de la riqueza producida. Pero no tiene que ver con eso nuestro problema. Nuestros problemas tienen que ver con que Pepito, si no paga impuestos, va a ser rico. Es una alucinación. Y la saciedad va a funcionar mejor. Pero es como delirante. La saciedad. Sí. O la sociedad. Oye, Felipe, hoy día estás mandando paganinazo bueno. Que ni te cuento. Estoy en un neologismo. ¿Me estás copiando, Felipe Agüero? O sea, y te estoy superando, yo encuentro. Pero por supuesto. En un solo capítulo, por supuesto, se pegó todos los lapsos Felipe. Que podía. Pero realmente, la verdad que el problema del Estado yo creo que no le importa a nadie. Al contrario,
el Estado... Pero ellos van a dirigir un Estado, si eso es lo chistoso. Bueno, Pero 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 si lo divertido de esta Paloma, cosa de los ¿qué es esto? ¿Van a pasar al tiro al anarquismo? Los famosos parásitos. Bueno, Anarcocapitalismo. anarcocapitalismo, perdón, esa es la teoría milleriana, ¿no? Sí. ¿Milleriano? No, milleriana no, de Miller. No, pero ¿qué pasa hoy día? O sea, como nadie está hablando bien aquí, todo el mundo está No pensando como en cualquier Fleischmann, cosa. que habla de los impuestos. Traigamos a Fleischmann a que resuelva este problema. Milleniano, Milley. Bueno, pero ese anarcocapitalismo, o sea, ¿a quién le importa el Estado? Chile hace años que no tiene garantías de derechos universales. Es un estado de transferencia achicado y más todavía lo van a expoliar. Sí. Sí, a mí lo que... Y lo peor es que la gente cree, perdón Paloma, lo peor es que la gente cree, porque acá en una conversación el fin de semana pasado, de gente que se supone que era progre, cree que es necesario y que realmente el Estado es malo y que realmente nada se puede hacer. Bueno, lo pero peor entonces, es que han ¿para qué? derribado toda posibilidad pero te fijáis que eso tiene una paradoja interna insólita, que es que en el fondo esta es una elección de presidente de la República que supone que vamos a elegir una persona que va a tener un equipo que va a dirigir un Estado. No, va a administrar, gestionar un Estado y además la idea de república habría que va a gestionar cuestionarla. un Estado que va a prestar el poto para Sí, que los privados exacto. hagan lo que más lo que quieran. Y además la idea de república, ¿qué república ni nada? O sea, ya no se llama estamos en así, esa presidente lógica. de la República. Sí, bueno, pero es una palabra que está totalmente vaciada de sentido. No, pero sí podrían haber discusiones interesantes sobre el Estado. No como ay, los parásitos, saquemos la grasa, que es Los como... atorrantes. Los atorrantes, que es como un poco lo típico. Pero bueno, si quieren hablar, o sea, si el Estado no es insuficiente, bueno, plantéate buenas ideas de modernización, de eficiencia, de fiscalización, si estamos todos de acuerdo que hay cosas que seguramente se podrán Pero es que mejorar. yo pero les quiero decir- ¿cómo hacerle la guerra a una estructura social? Ese Pero es yo el les punto, quiero, po. pero yo les quiero Para- decir una para cosa. llegar a un Ustedes le individualismo- atribuyen todavía a estos candidatos mucho saber que podrían llegar a tener una discusión. Les importa una raja. Les importa un pito. A la gente le está importando un pito todo. Eso es lo grave. A mí lo que me parece claro es que en el fondo es lanzarse contra el Estado en una sociedad como la chilena, en el fondo es decir, es quedarse si antes ya no había ningún tipo de protección, es apostar por la ausencia total de la protección en el plano más mínimo. Yo no sé dónde vamos a ir o sea, en este plano todo es ridículo, porque Las subvenciones se van a empezar a no achicar, puedes hacer ninguna demanda al Estado. No, pero Porque si también- el Estado es esta mierda, también hay ¿por qué algo- seguimos apelando al Estado para que resuelva problemas? Hay algo ridículo en el postulado de Kast, que es: les aseguro que no vamos a tocar ningún beneficio social. Sí. Entonces, lo que está diciendo es que está avalando que al parecer es importante para los chilenos algo que tiene que ver con algo que asegura el Estado, que es que se va a meter a donde los privados no se van a meter porque ahí no hay lucas. Sí. Pero hay No, que pero ahí se gestionar meten los narcos, algo de disculpame. bueno, pero por eso además es importante tener una discusión sobre a dónde no llega el Estado. Exacto. Porque los privados no le van a hacer la guerra a los narcos No. en la medida en que no compitan directamente con sus negocios. Exacto. Pero Entonces- donde el Estado no está, ¿a dónde están entrando los narcos? Sí, Y mira, ese es un gran el problema. Estado fue bueno cuando vacunó a la gente durante la pandemia. O estaba viendo una película donde el famoso rescate de los contribuyentes gringos, cuando todos los bancos se las mandaban en el 2008. Sí. Fue en el, Pero acá también pasó. En la crisis subprime. Bueno, Sí. Ahí vamos al Estado. claro, ahí Claro, ahí el ahí Estado sí que es importante. tiene que bancar la quiebra de los privados. O sea, vamos al No, no, Estado, pero la que- perversión de los banqueros. Exacto. pero hay muchas más Ahí lo cosas. Por rescatamos. ejemplo, vamos al Estado cuando queremos resolver el problema del CAE. Claro. Del crédito con aval del Estado para los estudiantes. Vamos al Estado cuando queremos decir, mira, nos están cobrando un montón de plata en la luz y queremos que nos devuelvan la plata. Entonces el Estado tendría que lograr que efectivamente nos devuelvan la plata del exceso de cobro de luz. O sea, el Estado es esta figura en la cual,
cual se está postulando esta gente a dirigirlo, insisto. Entonces como que es una figura rara en donde el Estado es como enemigo, pero a la vez pero es como... un garante de una cierta respuesta que le compete, por lo demás, le compete. Sí, Felipe, pero tal vez lo curioso es que se postulan a ser presidentes de la República gente que odia el Estado. Exacto, ese es el punto. Entonces, votamos a gente que odia el Estado. Y que cree que el Estado es toda una máquina estúpida de gente que está robando. Exacto. Fin. Entonces, es muy loco. Es muy loco. Porque nos quedamos sin ninguna garantía y cada vez va a ser peor. O sea, yo pensaba, vos me decís que soy ingenua, pero pensaba en Milei, como un presidente que odia a la Argentina, que odia a los argentinos y que odia al Estado, gobierna un país. Bueno, acá nos va a pasar algo por el estilo. Lo que pasa es que a lo mejor parecen más recatados, ¿viste? No sé si son más recatados. ¿Tú no dicen, todavía no te dicen mandril, todavía no te dicen ensobrado, Oye, ahora ¿viste? En fin. no deja de parecerme interesante que en lo que llaman esta veda electoral, donde ya estamos todos a ciegas, no sabemos nada hasta el momento fatídico. ¿Qué está pasando con estos 3 candidatos de derecha? ¿En qué están pensando los de derecha? ¿Quién va a llegar arriba en la papeleta? Sí, no, yo creo que eso va a ser una información evidentemente muy importante para nosotros para saber lo que está pasando. Ahí nos vamos a llevar una sorpresa, capaz. Mira, yo siempre me llevo sorpresa. Yo también, así que ojalá nos llevemos una sorpresa. Pero bueno, vamos a nuestro... A ver, espérate, ¿pero qué sorpresa sería? No, o sea, no hay muchas diferencias, pero igual quiero saber ¿Cuál es la diferencia profunda entre Matei, Kast y este otro que tiene cara así como medio de chanchito, Kaiser? Pienso en la chuleta Kaiser. No, y además la franja es una cosa absurda, o sea, como es ridícula. Horrible. Es ridícula en términos, por ejemplo, Mike Nichols, que en persona y en su discurso es bastante más interesante que su franja, o sea, su franja es una cosa incomprensible. Su franja es una basura, yo la vi hoy, es horrible. ¿Por qué hace eso? También aportando a la destrucción del Estado. Exacto, también aportando al odio y a la destrucción del Estado. Si hay algo que tienen en común. Y Meo a la destrucción de todo. De todo. Sí. Porque Meo es el eterno excluido que odia y rompe todo. Meo además aprovechó la franja para hacerse un auto-homenaje. Sí. A mí me da una vergüenza ajena, no lo puedo soportar. Es como que 24,000 fiscales estuvieron contra mí. O sea, pero y soy inocente. ¿Qué es esto? No, yo lo encuentro patético. Y con toda esa gente como alabándolo y él así como versión. Ese es un ejemplo de la queja. No, es un ejemplo de la psicopatía. Sí, de una queja psicopática. De alguien que aprovecha una franja electoral, que además yo no entiendo cómo llegó a ser candidato de nuevo. Bueno, porque juntó las firmas. No, pero ¿por qué hay gente que firma? En el último debate, Mike Nichols le dijo una cosa muy buena. Le dijo, oye, tú partiste la primera vez que te presentaste con un 20%, después con un 11%, después con un 8% y hoy con un 1%. ¿Por qué te sigues presentando? Para tener ese momento en donde él dice públicamente, soy el excluido y todos fueron contra mí y yo gané. Exacto. Horrible. Es de un narcisismo patético. Bueno, sigamos con el concepto y necesitamos a nuestra inteligencia artificial. El síndrome de la felicidad aplazada. Eres un experto en temas instalados por redes sociales y queremos que nos definas qué significa esto de el síndrome de la felicidad aplazada. Bueno, el llamado síndrome de la felicidad aplazada es un concepto que se ha popularizado mucho en las redes y básicamente se refiere a esa tendencia a postergar la propia felicidad para un futuro ideal. Es decir, es esa idea de que solo vamos a ser felices cuando logremos ciertos hitos, cuando tengamos el trabajo perfecto, la casa ideal, la relación soñada, etc. Y mientras tanto, dejamos de disfrutar el presente. En las redes sociales esto se discute mucho porque hay toda una cultura de siempre estar persiguiendo metas y a veces nos olvidamos de vivir el día a día. Así que ese es más o menos el concepto. ¿Está bien? Bueno, yo lo defino como algo así como la neurosis, ¿no? Yo vi una definición un poco distinta a la de ese uno, que es que en el fondo la felicidad aplazada vendría a ser también como esto de que en realidad toda experiencia que yo vivo se tiene que pasar por el otro
el otro de las redes para poder ser disfrutada. Es decir, si yo voy a un resort así en Cancún, solamente la puedo disfrutar en la medida en que hay otro que la ve y le pone un like. Entonces, como que la felicidad de mi experiencia se completa cuando hay un otro que sanciona que eso es disfrutable. Mi plato de comida, la playa a la que fui, la ropa que me compré, lo que le dije a mis hijos, ¿no? Que va desde distintas gradaciones, desde las más banales hasta las más profundas también, ¿no? Que en el fondo esto de que uno comunique un pensamiento y que se mida tanto la certeza de ese pensamiento como mi efecto de felicidad de lo que estoy pensando con un like, ¿no? O una especie de... Pero esa es otra, ¿no? Esta versión que nos dio ese uno es la neurosis misma nomás. A mí me parece, ¿no? Claro, porque habla a grandes rasgos de la dificultad para poder sentir satisfacción. Exacto, que ese es el gran problema de la neurosis. Me parece a mí, ¿no? Y además el goce que implica el aplazamiento en función de metas que además son ideales, que terminan mortificando más, ¿no? Claro, que son un programa preestablecido, ¿no? Exacto. De qué es lo que significa ser feliz en una suerte de programa armado por la hegemonía también. En el fondo, en una sociedad como la nuestra, la felicidad vendría a ser ciertas cosas que implican ser como Elon Musk, ¿no? O sea, que mientras no lo logre, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Pero claro, además hay una cosa bien burocrática, que es como hay que planificar aquello que me va a hacer feliz, tengo que tener, claro, varios puntos en mi programa, y cuando se alcanzan, recién ahí puedo decirle a los amigos, oye, ahora sí, soy merecedor feliz de una celebración. Claro. Y poco espacio para lo que llaman el presente, o lo que podría emerger como que me cagué la risa con un amigo en un café, entonces eso me puso feliz, pero no era una meta hoy, entonces como que pasa... O no me sirve para la meta del mañana. Exacto, eso, pasemos de largo, eso no registremos esa experiencia. Lo que pasa es que eso tiene una noción de temporalidad bien interesante, ¿no? La idea del presente, ¿no? Que parece que en los sujetos, en las subjetividades actuales, la posibilidad de un presente está bastante borrada, ¿no? Por todos los ideales y todas las metas que hay que alcanzar, ¿no? Es como si esos ideales se hubieran comido el tiempo presente. Entonces, es casi como una especie de ablación de la vida, ¿no? De la cotidianeidad. Bien complicada, ¿no? Hay una suprarracionalización de todo. O sea, yo creo que es entregarle la felicidad al super yo. Bueno, también sí. Yo puedo decir, bueno, el super yo nunca te va a dejar ser feliz. Yo pensaba en el malestar en la cultura, en el precio que se paga, como la renuncia, pero también el aplazamiento, el goce que hay en eso, la pulsión de muerte, qué sé yo. Sí, es cierto. Como decir, bueno, el día que el super yo me diga, está todo bien, estamos felices, ¿no? Cosa que el super yo nunca va a hacer. Nunca en la vida te va a decir algo así. No. Y además, en la actualidad, yo creo que los superyoes son cada vez más sádicos y más kleinianos, podríamos decir, ¿no? Expliquémosle a la gente que el superyo es una instancia psíquica que Explica pensó, o sea, que está dentro de la teoría psicoanalítica, que supone que es como una síntesis de los mandatos parentales, es decir, de aquello que decía tus padres que eran bueno o malo, o que era el camino que te iba a llevar a la felicidad, porque más allá del problema moral es el camino pactado para ser feliz, y que es una instancia que tiene la característica de que está nutrida además con una fuente pulsional que hace que siempre quiera más y siempre sea más imposible, porque además la gracia del superyo, que a mí siempre me ha gustado esta idea del superyo, es que el superyo es omnisciente, es decir, el superyo no evalúa la superficie de tu acto, sino como está dentro de ti, sabe tu propia mediocridad, ¿no? Entonces yo me puedo haber sacado un 7, pero si yo me saqué pero el superyo sabe que yo el 7 me lo saqué de chiripa, ¿no? Claro. Entonces, porque un profesor me pone un 7 y me felicita, porque puede ver solo el resultado.
la gracia del super yo es que no solamente ve el resultado, Sabe que lo hizo una mierda. sabe que lo hizo una IA. Lo que pasa que ese es un super yo muy neurótico, donde siempre pone al sujeto en falta. Sí, Nunca es entonces, como suficiente. bueno, pero sí, ese día, no sé, yo cuando tenía que explicar esto en clase decía, bueno, el super yo es omnisciente y eso lo hace terrible, porque es como que usted va en la micro y se hace el dormido cuando ve a la persona embarazada subir y el super yo lo sabe. Claro. No, Sí. Usted se hizo el dormido, Que es usted decir, se hizo. el super yo sabe intrínsecamente que sos un chanta, Sí, ¿verdad? y ese es el mismo que te hace después tropezar cuando estás bajando de la micro, ¿no? Exacto, exacto. Y desplaza el conflicto. O que te obliga a olvidar la llave en casa y te tienes que devolver, ¿no? El super yo reconoce tu chantería interna. Siempre Es te una está instancia de mierda. adelantando los pasos. Eso, sí, esa es la gracia del super yo. Es la Y si uno CIA. le entrega la felicidad al super yo, entonces evidentemente lo que estamos haciendo es desplazar a justamente la instancia que ve que efectivamente la felicidad es siempre fallida. Pero lo genial de Freud en ese texto que vos explicabas, lo que era el super yo, es que esa instancia que te lleva a renunciar en aras de un ideal es la misma que te mortifica y te coacciona todo el tiempo y te tortura. Exactamente. Entonces eso lo encuentro genial, porque aún en el acto de renuncia hay pura pulsión también, ¿no? Pura mortificación del sujeto. Sí, y además siempre está el problema de la palabra felicidad, que está demasiado asociado al tema de la satisfacción o el tema de la meta, o el cumplimiento de meta, que me parece problemático porque en realidad, para mi gusto, la felicidad es algo mucho más, ¿cómo se dice? Como denso. Es como, son capas que no necesariamente se siente necesariamente como un momento de jubilo y que uno dice, tengo una emoción positiva, eso es felicidad. No tiene tanto que ver con eso. Es una cosa mucho más compleja. Se tiende a decir que es efímera, pero en realidad yo siento que como son parte de procesos densos y complejos, se inmiscuye en una especie de suerte de avance tuyo lento en algo que se está construyendo más bien, no en algo que se logra o en algo que genera una sensación placentera, ¿se entiende? Sí. Sí, yo pensaba que el tema de la felicidad desplazada lo he pensado harto en relación a algunos pacientes que tienen como una situación más de lo que se califica como neurodivergencia, ¿no? Pero que efectivamente tienen un proceso psíquico distinto y que en el fondo de alguna manera son muy brillantes también, entonces como que se apegan al pacto, digamos, del programa de lo que significa ser feliz, ¿no? Por ejemplo, adolescentes, ¿no? Que dicen como, bueno, yo cómo logro ser lo que significa ser un adolescente. Entonces, como hay un plan, ¿no? Entonces, adolescente varón juega a la pelota, tiene que jugar a la pelota para poder tener amigos, tiene 3, 4 amigos, ¿no? Con los cuales conserva cierta idea y lo que empieza a ocurrir es que empieza a aparecer la realidad, que es que en el fondo nada de eso son fuegos artificiales en la vida. Tú puedes haber logrado jugar a la pelota, tener 4 amigos, puedes haber logrado tener novia. Y sin embargo tenés un malestar gigante. Y sin embargo sigues teniendo esa sensación como de malestar, ¿no? De ajenidad con la felicidad, como que se esperaba que si uno cumplía todo ese programa, uno sintiera otra cosa que no siente. No que el neurótico en general no se lo pregunta, pero la estructura más... Pero yo pensaba en la cumplen. adolescencia. No, dale, Felipe, después. No, simplemente decir, están los que cumplan y se deprimen. En vez de... O los que fracasan al triunfar, como diría. Claro, Freud. sí, pero es que cumplen, ¿por qué se deprimen? Que es interesante ese cruce. Porque descubren que esos ideales justamente hay que elaborarlos y duelarlos. Exacto. Y aquí tenemos que ver con la herencia y el duelo propio de la adolescencia. Pero porque además el ideal del yo tiene que ver con identificaciones que no necesariamente son propias. Entonces tú puedes ser un gran impostor a lo largo de tu vida
Y te deprimes porque en realidad no tiene que ver con lo que tú realmente quieres, pero nunca te lo has preguntado. Y porque no puedes... Y lo peor de todo es que te vayas a sentir un anómalo por no disfrutar lo que deberías disfrutar. Lo que pasa es que además tampoco puedes entrar en conflicto con esas identificaciones. Y que tiene que ver con la herencia. Yo estuve leyendo mucho este tiempo, me interesa mucho el tema de la herencia para pensar lo paterno, ¿no? Sí. Y decía, bueno, efectivamente, en estos adolescentes hay todos unos ideales, juegan al fútbol, les va bien, pero sin embargo están súper bajoneados porque no han podido justamente entrar en conflicto con esos ideales que son marcas que te determinan, pero que también habrá que ver cómo se singularizan en cada uno, ¿no? Y ese es el trabajo que hay que hacer. Y además hay que duelar la expectativa de los fuegos artificiales. Porque aun cuando tú tengas todo eso y hayas cumplido el programa, la verdad es que los fuegos artificiales son eso nada más. Es súper, es un son petardo, efímeros. es Se un apagan. petardo penca, como ya, y entonces se apaga. Y entonces en el encuentro con la realidad lo que se produce es una sensación de depresión, efectivamente, que es un duelo que hay que acompañar, porque el encuentro con la realidad, sobre todo en estas estructuras que son más neurodivergentes y que en el fondo la gente le ha ido dando un estatuto mucho más hablado a eso, el encuentro con la realidad es muy doloroso. En términos de que, bueno, yo ya hice todo esto y no siento. ¿Por qué no siento? ¿Qué es lo que tú sientes? Además, como uno no sabe lo que el otro siente, sino que más, porque uno no es el super yo del otro. Si uno fuera el super yo del otro, sabría que el otro tampoco siente fuegos artificiales. Pero, como no lo es, uno ve al otro y dice, y este otro debe estar mucho mejor. Se ve tan contento. Y lo que tiene es un montón de mecanismos de negación, de sublimación, de etcétera, ¿no? Como un funcionamiento que permite, digamos, transitar por la vida con días aburridos, por ejemplo. Días fome, porque aunque tú tengas amigos, pololes... Pero sería interesante pensar que si no le hacís tanto caso a tu super yo y al ideal del yo que te manda, es pensar que en realidad no tenés mucha idea de lo que te hace feliz. Exacto. Y eso que tenés que probar. Bueno, pero eso es un tránsito, yo creo que además es un tránsito fundamental de uno de los trabajos también de la adolescencia, ¿no? Ahora, yo diría que una cosa es el ideal del yo, que estamos más dentro de la neuro, y otra cosa es el yo ideal o esa idea de brillo narcisista, exigente, que está full de moda, en donde el principio de realidad no pasa nada, porque hay sujetos que no tienen ni una fisura y pero que están atrapados. Cuéntanos la diferencia para a lo rápido, sí. Bueno, yo creo que el yo ideal es un yo también que viene, digamos, heredado de los padres, pero que no ha sido trabajado ni tramitado por ningún principio de realidad y queda como detenido en una incondicionalidad absoluta, ¿no? Y que es mucho más narcisista que el ideal del yo, en la medida en que igual responde a satisfacer la demanda del otro en el ideal, quizás. Exacto. Entonces, eso me parece que es mucho más complicado que el tránsito o el trabajo de duelo del ideal del yo, que es más permeable al trabajo, ¿no? A la posibilidad de duelo. Un sujeto que está enclavado en un yo ideal lo que hace es una especie de desmentida absoluta del otro, de la realidad, y queda ahí apertrechado, construyendo identidades como la neurodivergencia y muchas otras más, sin poder moverse ni un milímetro de esa posición. Y eso te discapacita para la vida, ¿no? Y ahí me parece que es mucho más grave y que es más la clínica actual, ¿no? Sí. Hay un estudio, un dato freak sobre la felicidad aplazada y la felicidad inmediata, ¿no? Entonces como que midieron gente que era así, que tenía felicidad aplazada y otra gente que tenía felicidad inmediata, y lo que dicen es que efectivamente la gente que tiene felicidad aplazada cuando logra sus metas, como sentirse satisfecho, pero tiene un pequeño defecto, porque nada puede ser perfecto. Entonces el pequeño defecto es que son gente que le cuesta mucho hacer cosas que no tienen que ver con sus metas. Entonces desertan de todas esas cosas lateras, porque ojo que, por ejemplo, si yo en mi felicidad aplazada es ser futbolista,
te explico que eso tiene que ver con el yo. Tecnología, matemática, y Exacto, un montón de pero cosas, eso tiene que ver cosas. con un yo ideal narcisista. A veces que uno lo ve en algunos pacientes adolescentes que quieren ser el futbolista. Claro. Pero todo el trabajo que implica Da transitar eso no se integra Exacto. y se deserta muy rápidamente. Ahora uno lo podría llevar a las generaciones, ¿no es eso lo que se les critica a las generaciones millennial, Z o como se llamen, Yo ¿no? qué sé, ya a que esta en el altura fondo no no sé. disfrutan, digamos, como hacer esas otras pegas que no son las que están vinculadas con su súper gran tarea. Exacto, y con su éxito. Y con su éxito, No, con, no, con la tarea no. que son, y simplemente las abandonan, ¿no? Pero lo peor es que se discapacitan para la vida, ¿te das cuenta? Es muy porque grave. la vida es esa otra cosa también, po. Sí, la vida es todo. frustración La vida es- es ir al colegio, en el Exacto. caso de la adolescencia, que es la peor pesadilla. Bueno, pero Porque hay que cuando ir. uno se da cuenta en la enseñanza media que está prisionero, porque está prisionero, estamos de acuerdo en que ir al colegio Sí. es una aburrición. Es una aburrición, pero no hay más remedio que hacerlo. Además que la vida parece ser como el tránsito a distintos estados permanentemente. Sí. Un día vayas a sentirte bien contigo, otro más o menos. Hoy creo que sentí felicidad, Pero eso es otra cosa. aburrimiento, malestar. Eso es lo que llamaba Freud el grandor del yo. Y los conflictos que produce, que no es el yo ideal narcisista, sino las representaciones del yo y el grandor. Y un día te va bien y te sentís muy bien, otro día te va mal, bueno, te lo bancás y decís, puta, no me sale bien, no me funciona, y así, ¿ya? Eso es una cosa. Otra es cuando ya estás enclavado en ese lugar, que es esto que decía Recalcati, estas identificaciones sólidas que son inamovibles en un sujeto. Claro. No, y pensaba, quizá voy a utilizar muy mal el concepto de Winnicott de paradoja, pero estaba pensando en Mujica cuando él decía, mira, yo traté de cambiar el mundo y no me funcionó ni un carajo, y que existan las dos cosas al mismo tiempo de una manera equilibrada. Estoy cambiando el mundo y no me funciona un carajo. Y no me está funcionando. Estoy cambiando el mundo y me funciona un O carajo. como decía Mujica, así como te digo una cosa, te voy a decir esta otra cosa. Exacto. Como que estar siempre en unos niveles medio raros que son contradictorios, pero que se complementan, que van en paralelo, pero no siempre. Claro, pero ¿cómo te bancáis el aburrimiento? ¿Cómo te bancáis la vida que en el fondo implica, o sea, como esos minutos de disfrute que tienes que lograr ver en lo cotidiano, en el fondo, ¿no? O sea, en lo cotidiano hay un montón de momentos que son disfrutables. O sea, la gran felicidad no responde a un programa, la gran felicidad no existe. Ese es el primer Ahora punto. pensaba que socialmente es un momento en el que es difícil estar satisfecho cuando los políticos y los medios hablan de una crisis permanente, cuando hablan de un país en ruina, que hablan de conflictos que requieren de soluciones extremadamente Drásticas. radicales y dolorosas, de enemigos contra otros en los que habrán vencedores y humillados. El entorno no está es muy facilitando. favorable, digamos. No es un ambiente facilitador. Claro, pero piensa en el fondo, o sea, ya, esta es una época difícil para eso, pero épocas hostiles en la humanidad, Sí. o sea, como Siempre. siempre. Claro. O sea, ¿cuál no? Yo lo he No, pensado pero bueno, también. lo bueno es que el ser humano ha aprendido a gozar humillando al otro y a gozar siendo humillado. Sí, bueno. ¿O cómo, Pero yo creo cómo- que cómo siempre decía fue así. esa autora que hablábamos que decía, bueno, si no existiera el masoquismo nos estaríamos suicidando en el instante? Ay, verdad, la que escribió el libro sobre el dolor. Sí, sí. Deseo, dolor y pensamiento. La Marilia Eisenstein. Eisenstein. Sí. Sí. Sí, ella, porque es interesante su teoría del masoquismo. Eso podríamos hablar otro día de A masoquismo. mí me parece interesante lo que ella dice, efectivamente. Bueno, vamos a nuestro tema, ¿no? Sigamos con Es seguir con un la poquito queja. en lo mismo, ¿no? Nos seguimos quejando, che. Sí, hoy día vamos a hablar de la queja, ¿no? O sea, como clínicamente esto se manifiesta en distintas versiones, ¿no? Ya no aguanto más, buscar un malestar que intenta como ser dicho, pero que todo se hace con queja, ¿no? Sí, me gusta mi trabajo, pero bla, 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 bla. No, estamos bien con Mengano, pero, o con Mengana, pero
bla, 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 pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Como que hay un conjunto de enunciaciones que no son sintomáticas. La última vez tuve una experiencia muy anormal. Fui al Jumbo un día de semana muy temprano. Y me cagaba la risa contándole a los colegas como unas crónicas de lo que era ese día tan anormal. Y llegué y no había nadie, salvo la tercera edad. Y que disfrutable estaba, eso. Muy disfrutable, que estaba conmigo y iba a tener tiempo para ver las ofertas que son inexistentes en el Jumbo, porque en verdad apenas entré perdí como 200 lucas. En ese instante. Y había muchos carros. Y llegué y agarré mi carro y empecé a caminar. Y me di cuenta que había agarrado el carro que tenía la ruedita que no funciona. No, justo eso. La queja. Ahí entró la queja. Sí. Siempre me pasa lo mismo. Y a mí, ¿cómo es posible? Porque a mí me puede pasar eso. Todos estos viejitos andan con su carro lo más bien. Estaba tan feliz ahí con la tercera edad y todo, pero cuando después tuve que ir a la farmacia, odié la tercera edad porque había miles de personas. Se demoraban con miles de recetas y nunca pude comprar un puto paracetamol. ¿Cachai? Yo te puedo decir algo. Yo gozo mucho sacando el número especial para las personas mayores. No, pero qué patuda. Me costó, porque ya tengo la edad. Entonces me costó mucho darme cuenta hasta que un día estaba llena la farmacia de gente esperando y dije, pero yo soy persona mayor. Tiki, tiki, tiki. Al tiro pasé y dije, mira mi falsa modestia. Dije, me van a pedir el carnet porque no van a... ¿Viste? Porque ahí está yo diciendo, sí, tú en realidad no eres una mujer de la tercera edad. No eres una vieja. Sí. Soy una vieja, pero lo soy. Y mira esta otra señora que anda con el burrito. Y acá hay un carnet que acredita que y se tengo la edad. había estacionado en el estacionamiento de los lisiados. Y pagó más, seguro. Pero aquí tengo el carnet que dice que puedo. Pero más allá de eso, bueno, el carnet decía eso, pero tu super yo sabe que estabas aprovechando eso. Así me sentí y te neurótica. Y te castigó después. Exacto, así seguro. Me sentí neuróticamente que tenía que dar explicaciones. Sí, y de hecho lo estás contando aquí por eso. Exacto. Las interpretaciones fuera de contexto, no, Paloma. Interpretación salvaje. No. Que me gusta ese concepto de interpretación salvaje. Bueno, sí, la gente se queja. Oye, se queja. pero es que es muy pero qué bueno qué bueno que la gente se queje igual, ¿no? Sí, porque la queja demuestra además primero quiere decir que hay un malestar que no está anudado en el síntoma. Sí. ¿Ya? Es decir, a ti no solamente sufres en tus síntomas, sino que hay algo que se escapa, que termina de hacer la imperfección y que está ahí. Qué bueno que hay queja. Paloma. Sí. Entonces, ahora sí, porque yo hoy te decía, no, pero esto es la queja y la distinción entre queja y síntoma, tan lacaniano. Porque la queja tiene muy mala prensa, ¿viste? Y yo creo que hay que darle un lugar. Pero es muy bonita la muy queja, además, porque además la queja tiene una cosa que tiene que ver. Primero, para el que se queja, existe el otro. Uh-huh. Un otro que podría resolver este problema. Uh-huh. De alguna manera sí, porque pide una respuesta a la una queja. Sociedad melancólica como la nuestra no se queja. No. Solamente actúa. Goza y está actuando. Ya actúa. Pero la sociedad que se queja es una sociedad que piensa que un Estado existe. Y que exige una respuesta. Y que exige una respuesta a un otro que sí sabe. Pero ahí yo no estoy seguro. ¿No tendrá más que ver eso con el reclamo? Puede ser. Porque la queja, yo creo que sí nos quejamos y el que se queja, no sé si espera que le solucionen. Sí, igual lo espera. Espera, pero no tanto. Espera porque cree que hay un otro garante que te cagó a ti. Sí, pero me vaya... Que te pasó justo el carro sin la ruedita. Porque tú piensas que existe la justicia de algún modo, entonces como que en el fondo todos deberían tener carros con rueditas buenas y entonces hay un otro ahí. ¿Cómo explicas que podría haber cambiado el carro? Le podría haber dicho al guardia amable que estaba al lado del elefante, señor, mire mi carro. Mire mi carro. Y yo no lo cambié. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Con mi porque sos un gozoso, neurótico. Porque hay que sostener al otro, po. Cuando uno se queja y no hace nada por cambiar eso también, es una manera de darle sostén a ese orden simbólico que debería existir. Si tú vas y cambias el carro, ya no es lo mismo, porque en el fondo ahí ya
se acaba tu interpelación a Dios, ¿no? Si el problema de la queja también es una idea de creencia en algún tipo de orden tú más. decís Yo estoy que de en el acuerdo fondo con yo me Paloma. estoy dirigiendo igual a alguien. Sí. Ojalá alguien me escuche. O sea, ojalá alguien me escuche. Bueno, pero la palabra queja viene del latín. Yo estaba mirando, porque justamente no quería caer en esa... Para que en no esa- inventís palabras. No, para no inventar, obviamente, porque yo invento, pero no quería caer en esa especie de lectura lacaniana que me parece que es una mala lectura, ¿no? Como que la queja hay que erradicarla y el síntoma es lo que hay que valorar, o es una lectura muy banal, porque la queja quiere decir golpear, sacudir y está ligado a la querella. Implica algo de la querella y en ese sentido hay una invocación a la alteridad que me parece que no hay que mirarlo mal, al contrario, hay que darle un lugar, ¿no? Sí, A no, mí me pero parece. esa es una lectura de Lacan que no comparto. ¿Ah? Yo tampoco. Porque yo creo que Lacan sí dice que la queja, en el fondo, para que haya queja tiene que haber un otro. Porque sin otro no hay a quien acusar, no hay a quien rogar, no hay a quien seducir. Bueno, ¿no? y hoy en un mundo en donde el otro está cada vez más borrado, La me verdad, parece dice que Lacan, es importante. tiene estructura de ficción, pero la queja también. Sí. La queja funciona con esta idea de que en el fondo hay una posibilidad de encontrar un orden justo, ¿no? Un padre, alguien que ofrezca una garantía. ¿Tú decís que la queja tiene relación con una búsqueda de justicia? Sí. Y también con la lógica de la frustración. ¿Eh? Y cuando un niño entra en la lógica de la frustración es que hay algo del orden de la alteridad, que ya aparece, que cobra fuerza, que puede dar o no dar a quien yo puedo reclamar. O sea, si tú te quejas, porque lo peor que puede pasar es vivir en una sociedad donde nadie se queje y todo el mundo actúe, todo el mundo vaya y cambie el carro. Ya, pero digamos que entonces sí, no estamos pasando solo al acto. Nos quejamos y llegan los distintos papás. Papá Kaiser, papá Matei, papá Un papá. Cast, papá Jara, no sé qué cosa. Sí, Sí. pero el problema es que en el fondo la queja puede ser tomada por los discursos que en el fondo lo que hacen es La hegemoniza. proponer salidas que son autoritarias, ¿no? Donde efectivamente se orienta hacia allá. O sea, una queja puede terminar efectivamente por romperlo todo. No, si no es que sea buena per se, ¿no? O sea, lo que nos muestra la queja es que hay malestar, ¿no? Y de hecho la sociedad chilena, para mí, el 18 de octubre fue una gran queja. Sí. La gente se quejaba por primera vez en muchísimos años de cosas que venían pasándose muchísimos años. De que les subían el transporte, de que no les alcanzaba, de las pensiones de mierda, de un montón de cosas. Ya, pero ese es el lado bonito porque hay otros que decían que era puro lloriqueo. Sí, siempre hay gente que dice que es puro lloriqueo, porque hay gente que no le gusta que la gente se queje. Pero porque ¿sabes tú que yo deberías creo- comértela tranquilo. Pero la, Sí, la- pero pero yo la queja además está relacionada a una cosa que hay una cosa activa y pasiva al mismo tiempo, al parecer. Sí, ¿Cierto? Sí, pero también creo que pensar de que la queja es puro lloriqueo, que esa sería una mala comprensión, tal vez a una lectura lacaniana que me parece un poco fascistoide, voy a decirla. Creer que la queja es puro lloriqueo es también no atribuirle al otro ninguna posibilidad de querella, ni de sufrimiento, ni de nada. O sea, y además es entronizar el síntoma como que fuera una formación mucho más... No, pero que hay una cosa interesante porque, claro, estamos hablando de... Hay un aspecto interesante de la queja, o me gusta a mí la palabra irritabilidad. Cuando alguien es irritable es que hay algo que efectivamente se le paran los pelos y tiene que tratar de ver, bueno, de qué se trata eso que me está afectando. Hay algo que me tiene Claro, mal. te ¿Qué voy a señala, hacer? te Me señala. ¿sí? Además- Pero por otro lado entramos en toda esa otra cosa que tiene más que ver con la índole de la victimización o con esta cosa que decía, ay puta que la queja, bueno, es que tu emoción, te sentís mal ya, entonces chucha, dime lo que hay que hacer para que tú estés tranquilo sin que tengamos que transformar eso en algo más, por ejemplo, no sé. O sea, lo encuentro interesante que la queja tiene esas dos dimensiones. Tiene una que parece ser, claro, una señal, que parece ser que hay un malestar, que parece ofrecer la posibilidad de ir pensando, bueno, ¿qué hay detrás de esa cuestión? ¿Qué
¿Qué es lo que...? Lo que pasa es que yo distinguiría, porque la gracia de la queja es que no es un síntoma y por lo tanto no es psicopatologizable. Es una de las pocas cosas que están en nuestro lenguaje que no es psicopatología. Uno no puede hacer un diagnóstico de un síndrome a propósito de que la gente se queja. No. ¿No? Usted llega a la consulta y se queja. Se queja de su trabajo, se queja de su pareja, se queja de sus hijos, se queja de sí mismo. ¿Por qué? O sea, otra vez me pasa lo mismo, ¿no? Te quejas y eso señala un lugar. ¿Cómo hacer con la queja para que no se transforme en una cosa que esta sociedad sí hace mucho, que es que en el fondo transforma la queja en culpa? Entonces, tú no te puedes quejar, más bien tú tienes que ver la responsabilidad tuya en ese acto. ¿Está eso claro. o está yo termino siendo solo mi queja? Claro, también. Ahora, Puedes identificarte una queja. Yo creo que una forma habilitante de la queja es justamente cuando se sintomatiza. Sí. Porque eso le da, yo creo que hay ahí una vecindad que es muy interesante. Pero si tú la sintomatizas, la queja le quitas su poder de movimiento, porque También. la queja también puede mover cosas, ¿cachai? Tú podías abrir cosas con la queja. Si Sí. yo me quejo de mi pareja y digo, bueno, en realidad me quejo, y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo planteo, esto no va a ocurrir más, ¿no? Hago cosas con respecto a eso. En cambio, el síntoma en general permite resolver todo ese malestar en un síntoma, ¿no? Los síntomas en general no hablan. Bueno, desde la perspectiva lacaniana no Son hablan. mudos, pero Sí. también tiene que ver con que ya uno se queja y ¿qué más? Claro, Porque- la queja es el malestar en la cultura para Freud. Está ahí y está en el duelo también, que yo diría que es la versión que tú estás diciendo, ¿no? O sea, Freud dice con respecto a la queja en el duelo, es que en el fondo uno se queja, o sea, la queja vuelve sobre uno y se termina transformando en culpa, ¿no? Que es la versión melancolizada Sí. del duelo, ¿no? Después uno puede salir de su instancia de duelo y quejarse del otro, ¿no? ¿Cómo te fuiste a morir ahora? ¿Por qué no fuiste al médico? Y todas esas cosas que me pasan a mí todos los días. Es lo que está ahí. Es lo que yo estoy siempre. Así como, ¿cómo es posible? Para mí la queja tiene que ver también con algo trágico, con una pregunta trágica que muchas veces puede incomodar, ¿no? Y que el riesgo, estoy de acuerdo con vos, que puede ser un exceso después que desemboque en un exceso de una especie de culpa muy grande, ¿no? Esa es una salida, que es la más melancolizada, ¿no? Claro, la queja puede ser también la huella de la falta de sostén, dice Winnicott, ¿no? Como en el fondo, ahí donde yo me quejo es donde yo tengo mi talón de Aquiles, ¿no? Bueno, ¿De y qué habrá que- ¿De qué se queja la gente, no? Del otro, de la falta de amor. Pero no todos nos quejamos de lo mismo. No, claramente. No, por supuesto. O Y sea, además nos quejamos depende según la Es que lo estructura. interesante es que la queja igual trae en sí un guión. Sí. Un guión que cada cual cumple. Bueno, pero eso es lo importante en la clínica, ¿no? Sí. Ver cuál es el guión que sostiene esta queja, ¿no? Exactamente. Y cómo vamos a empezar a trabajar con ese guión. Claro, porque con el síntoma, ¿qué puedes hacer? Si el síntoma está anudado, el Sí. síntoma anuda energía, ya está. El síntoma es casi intocable en La realidad. queja es como una defensa. Exactamente. Para mí la queja es el registro defensivo de un sujeto. Y además donde que se sostiene donde hay en una un escena. hay un otro, pero la queja va justo a la fisura del otro. Claro. Así como, ya, bueno, no eras tan ecuánime, no sé qué, yo vine temprano en la mañana al supermercado con los viejitos, Y justo te agarraste ese me agarré carrito, este ¿viste? carro Pero para qué pelotas. para así como y en El jumbo me falló, claramente. Claro, el jumbo te falla, pero sobre todo tú fallas, ¿no? Como en el fondo tú eliges el carro. Y seguí con ese Y carro. seguiste con el carro porfiadamente, Sí, ¿no? O sea, sí. como... Ahora, yo tu pienso... queja es tremendamente... Y compré de más y me quejé cuando llegué Claro, cuando salió el precio. Claro, te Obvio, quejaste porque obvio. te estaban faenando. Y ahí llegó la culpa. Es Claro, mi culpa. pero, claro, es que me y ahí parece- soy No lo yo, logro, no soy lo yo, no lo logro. logro, aunque me No, levante temprano. no lo logro. Mi cuenta no es lo aunque vaya con una suficientemente calculadora abultada. diciendo como, bueno, y esto no, pero aquí me traje justo que eran 3x2 y cagué. Exacto. Oye, pero pensando en lo neurótico que hablábamos de la queja y que también tenía que ver con que cuando, claro, se instala una queja reiterativa, un guión repetitivo, el neurótico se enfrenta ante su imposibilidad de gozar porque hay un miedo tremendo también a soltar la queja. Claro. Si la queja también es protectora. Insisto, es una defensa psíquica Claro. la queja. Es súper Está sustancial. dentro del registro defensivo. Si no hay queja,
de tu terapeuta, por ejemplo, porque el tema es qué hacemos nosotros con la queja, ¿no? Porque nosotros podemos acompañar la queja, es decir, sí, usted tiene razón, su jefe es un hijo de puta. Sí. Y bueno, y toca trabajar. Y mientras no tengamos otro trabajo, bueno. Después está la sospecha. Pero, claro, siempre eres tú el que eres culpable de aquello que te pasa. Podría ser, tú te quejas de todos tus jefes. De la misma forma. Claro, pero eso me parece... ¿Cómo te quejas de mí? ¿Sabes qué? Pero es una maniobra culpabilizante. Sí, pero eso me parece macabro, porque ahí entras en una maniobra culpabilizante con el paciente, y ¿qué es lo que aparece? El fatídico super yo. Claro. Agrandado, donde pone el dedo en la llaga, donde el neurótico se siente en la falsedad más absoluta. Entonces es un círculo vicioso, eso no se corta. También está el que se queja del cambio de lugar. También. Estaba leyendo de Bleichmar, ya te vas a reír. ¿Pero cuál de los dos? No, de Silvia Bleichmar. Estaba leyendo ¿De un Hugo trabajo. o de la Silvia? única, la grande. No, de Hugo La también nuestra. he leído. Ya, qué pesados que son. Pero estaba leyendo justamente un problema de los analistas y la interpretación. Entonces ella decía, bueno, ¿qué se interpreta? ¿Dónde se interpreta? ¿La defensa, el registro defensivo, o vamos mejor a pensar el guión fantasmático que sostiene esa defensa? Bueno, si vos le decís siempre te pasa a vos esto, no sé qué, estás atacando el registro defensivo del paciente. Exactamente. Y te comes el guión fantasmático donde se juega, digamos, la pulsión, el y donde goce, hay algo que no concuerda, donde hay algo que no funciona, aunque la vida tiene este espacio vacío en donde las cosas no necesariamente son. También está la posibilidad de que la queja sea sobre el propio proceso terapéutico. Vengo acá y no pasa nada. Eso está bueno cuando aparece. No. Sí. O sea, si no aparece, ¿qué es un problema? O sea, cuando aparece la transferencia negativa, es cuando realmente me parece que hay un trabajo, porque hay una invocación al otro en la diferencia. Vengo para acá. No en el acoplamiento narcisista. Está muy cansada, no sé qué, está resfriada hoy día, ¿no? Y yo estoy aquí, y hice un montón de cosas, y vine con mucho calor, llegué hasta acá, ¿no? Hay una queja que también tiene que ver con el dispositivo. Entonces, en el fondo, esas cosas permiten primero asumir que esa persona tiene un malestar que no entra del todo ahí en la alienación, ¿no? Sino que efectivamente te muestra algo. Entonces, la queja tiene algo simpático. Yo diría que cada vez la gente se queja menos. De hecho, yo pienso que confundimos la queja con la melancolización de un sujeto. Y ese es un gran problema, que efectivamente cada vez la gente se queja menos, pero trae elementos como de lo traumatizado que estoy o cómo estoy, que eso no me parece que entra en el estatuto de una queja habitualmente como la podemos escuchar, porque ahí el otro no entra. No, claro, la queja siempre tiene un otro del cual quejarse, por eso la gente se queja tanto, pero se queja ¿de qué? De todos sus vínculos. No hay vínculo sin queja. O sea, ¿qué clase de vínculo sería un vínculo que no es una queja? Hay grupos que se sostienen en torno a la queja. El nuestro, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos unos quejones todo el tiempo. Pero o sea, hoy Bill Churham y todos los teóricos de la sociedad del cansancio también plantean la queja como un elemento que te permite decir, ponerle un pare, ¿no? Como, bueno, ya está, la sociedad me exige que yo haga de todo. Ganó el premio de Príncipe Asturias, no sé, nada. Y que es un premio medio fascistoide, ¿no? Ay, no sé. Todo es fascistoide. Sí, yo creo. Viste, me estoy quejando. No, pero dijo más fiesta y más siesta. Sí, me encantó. Sí. Eso sí, lo de la siesta me encantó. Sí. Y me tiré así en el diván mío. Me puedo dormir la siesta. Hay poco superior neoliberal ahí. ¿Cachai? Sí. O sea, la queja permite eso, en poner un obstáculo. Y por lo menos permite algo que yo creo que es esencial, que es que en el fondo, en una sociedad que lo que promueve es una melancolización, donde las decisiones políticas inclusive pasan por un escenario en donde no hay ninguna posibilidad de utopía, ni de garantía, ni de nada, entonces la queja permite, digamos, vitalizar algo. Te permite decir, no está tan bien esto, como no está tan bien, veamos qué hacemos. Pero pensando también en lo que está pasando en estas elecciones, ¿qué pasa si estamos siempre en la queja? Porque en el fondo también el discurso de derecha extrema es estar avivando siempre una queja
que nunca acaba, que siempre existe un malestar, que nunca se llega. En un momento uno dice, bueno, quizás tenemos una solución para esta cosa, ¿cachai? Porque en el fondo lo que ellos dicen son soluciones que nunca son reales soluciones para una paz de convivencia social. O sea, siempre va a haber una cosa que va a llevar a seguir manifestando una queja más para encontrar otro enemigo más y seguir perpetuando un poco. Bueno, pero la política es eso también. Sí, ¿no? pero mi pregunta es, si este discurso político es una queja o es una afirmación certera, paranoide de una realidad, porque en la queja no hay certeza, justamente, porque si hubiera una certeza no habría queja. Sí. Yo no sé si este discurso político tiene el estatuto de una queja de la derecha. Yo creo que es más bien una certeza. Sí, no, de la un derecha no mundo. se queja. Se mezcla todo, quizás. Puede ser, pero creo que habría que empezar a hilar ahí, de hacer distinciones de registros, porque no sé si... Porque además lo que ocurre con la derecha no es una certeza absolutamente cruel, ¿no? Como esto es sin matices, nada, todo está mal. Y lo segundo es que en el fondo es el nivel de mentira, ¿no? La forma absolutamente impune en la cual se utilizan y se fuerzan argumentos, ¿no? Porque la queja no es mentirosa. No, porque la patita del carro estaba mala de verdad. Claro, la queja es el malestar, la fisura de la impotencia frente a ciertas vivencias que vienen del otro, ¿no? Y cómo yo voy a intervenir. Este discurso tiene, me parece a mí, otra forma que es certeza y paranoia, ¿no? Esto está todo mal porque ellos son los enemigos. Y responsabilización. Exacto. La culpa es de ustedes por que haber son los votado por atorrantes. esto. Y además que son los atorrantes. Ustedes porque quieren vivir del Estado. Sí. O sea, porque eso es el discurso. Bueno, sigamos que yo me Nos quejo seguimos ahora de que quejando. aquí siempre producción está jodiendo con lo de con la el hora tiempo y y el tiempo y me marca y nos marca y yo no entiendo nada, me hace así Sí. y yo no sé qué quiere decir, ¿viste? Y me hace así, no. Bueno, vamos al minuto café. Vamos al minuto cafebrería. ¿Parto yo? Dale. Ya, yo voy a recomendar un libro de la española Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda, que no es la gran maravilla. Yo leí otro de la Rosa Montero, no me acuerdo cuál era. Es amable. También era bonito. Sí. Es amable, se lee fácil. Cuando uno ya no está con cabeza como hueas tan densa, viene bien un Rosa Montero, parece. Y este en específico habla de locura y creatividad y sobre todo basándose en su propio acto de escritura y de anécdota entretenida o de experiencia de escritores conocidos o menos conocidos. Y bueno, es simpático, es agradable de leer y hay cosas interesantes para los que no saben mucho de psicología que ella aborda de una cierta manera, porque en el fondo plantea en esta especie de ensayo de que ha leído mucho ciertas sobre distintos psicólogos y distintas investigaciones que le llamaron la atención, que le han hecho pensar todo lo que sale en el libro. Entonces ahí los que no cachan mucho pueden aprender de una manera bastante fácil o familiarizarse con cosas que son entretenidas. Está Eso. bueno. A ver, yo voy a recomendar un libro que está difícil de encontrar porque está como agotado en realidad, porque es un libro de cadena. Siempre tus libros tan difíciles No, pero de encontrar. porque yo traté de que la cafebrería lo tuviera y No me quiero quejar, y pero en está, fin. y no Siempre y lo Random mismo. House no lo Siempre había lo traído, pero no, yo creo que a lo mejor lo leyeron. Es un libro que se llama Catedrales. Que es un libro, Está acá en la biblioteca. es precioso, a mí me encantó, y que en el fondo es un libro, o sea, lo encontré bello porque es una novela negra y es curioso encontrar una novela negra que tiene tal proceso reflexivo como tiene sobre la cuestión, no solamente sobre la cuestión de lo que implica un crimen y el desarme de una familia a propósito de un crimen, sino también respecto a la religión
y la función como un poco de la religión en términos de responsabilizar justamente al sujeto, ¿no? De transformar a ciertos personajes de estos en cuerpos que solo llevan a cabo la voluntad de Dios. Y yo creo que está hermosamente montada porque además cada personaje tiene su forma de argumentar, su forma de hablar, y es un trabajo muy precioso, encontré yo. Así que se las recomiendo y que ojalá la encuentren, porque fue una premio novela, entonces son como de esas cosas que están agotadas. Y me da risa porque leyó el libro que habíamos dicho que no íbamos a leer. No íbamos a leer, que yo me quejo y me opongo. ¿Y por qué no me van a dejar leerlo? ¿Y por qué si lo leo igual? Pues, ¿qué tanto? Pero igual estoy leyendo lo otro. Bueno, ¿saben qué? Yo hace un tiempo atrás, yo diría un año, me empecé a interesar por la literatura africana. Cayó en mis manos, voy a hablar de un autor, pero voy a hacer una pequeña introducción. Cayó en mis manos hace un tiempo atrás, hace unos años, una escritora nigeriana, Chimamanda, que al principio me gustó mucho porque me di cuenta que no sabía absolutamente nada de África, que no tenía idea de la heterogeneidad y que pensamos a África como una especie de bloque igual, y que lo que muestra ella es una diferencia y una heterogeneidad cultural y de etnias increíbles. Después Chimamanda a mí me aburrió un poco porque ella es nigeriana y siempre mostrando de dónde venía ella, de una clase social culta en comparación y ya me empezó a provocar cierta tirria. Fue muy exitosa acá, hay varios libros. Entonces seguí buscando escritura africana y me encontré con un escritor que se llama Gaël Faye, yo creo que se podría pronunciar así, Faye, no sé. O sea, si lo pronunciamos desde la colonización francesa, sí. Faye. Gaël Faye. Bueno, justamente, y lo interesante es que este escritor, que escribió 2 novelas, esta Pequeño País, y una que acabo de leer, que publicó hace poco, que no me gustó tanto, que se llama Jacarandá, es un hijo de un francés y una ruandesa tutsi, que nace en Ruanda, vive en Burundi y tiene que emigrar a Francia en el año 94 en el genocidio de los Tutsi, que fue devastador. Entonces voy a leer, se llama Pequeño País, es la historia de un niño que empieza a escribir su historia como hijo justamente de un francés y una ruandesa. Él se hace llamar Gabi. Se cambia de Gaël a Gabi. Entonces voy a leer, esperen que lo encuentre porque ahora lo perdí, lo que quería leerles. Siempre lo mismo. Sí, acá. Siempre me interesa, siempre quejándome. Me interesa porque me gusta. Estoy leyendo un poco sobre filiación, me parece que es un tema, y sobre todo el tema de la herencia, a propósito del padre. Ah, pero galardonado por el premio Goncourt. Por supuesto, ganó el Goncourt con su primera novela, además se dedica a la música, es decir, es el premio más prestigioso de Francia. De Francia. De la France. Sí, el prestigioso Goncourt de Lycée. Bueno, vos lo pronunciás mejor. Dice: oscilo entre 2 orillas, mi alma tiene esa enfermedad. Miles de kilómetros me separan de esa vida de antes. No es la distancia terrestre lo que hace largo el viaje, sino el tiempo transcurrido. Yo era de un lugar, estaba rodeado de familiares, amigos, conocidos y calor. He vuelto al lugar, pero está vacío de quienes lo poblaron, de quienes le daban vida, cuerpo y carne. Mis recuerdos se superponen inútilmente a lo que tengo delante de los ojos. Pensaba que estaba exiliado de mi país. Al regresar sobre las huellas de mi pasado, he comprendido que lo estaba de mi infancia, lo que me parece todavía más cruel. He regresado al callejón 20 años después. Ha cambiado. Los grandes árboles del barrio fueron talados. El sol aplasta los días. Los muros de piedra rematados con trozos de cascos de botellas y alambres de púas han reemplazado a los coloridos setos de bugambillas. El callejón no es más que un triste pasillo polvoriento,
con sus habitantes anónimos confinados en el sol. Solo Armand sigue viviendo allí, en la gran casa familiar de ladrillo blanco al fondo del callejón. Su madre y sus hermanas se han dispersado por todo el mundo, de Canadá a Suecia, pasando por Bélgica. Cuando le pregunto por qué él no las ha seguido, me responde con su humor legendario: a cada cual su asilo, político para los que se van, psicótico para los que se quedan. Ah, buenísimo. Muy Es bonito. muy buena novela, Súper la bueno. recomiendo. Sí, me dio mucha ganas de leerla. Bueno, Buenísimo. estamos listos. Estamos listos. Ya, señores Nos de la vemos. producción. Hemos logrado. Chao, que estén bien, nos vemos. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.